El grito de Beatriz resonó en las estrechas calles de Albaicín como un eco de tormenta en la Sierra Nevada, deteniendo mi corazón en seco. Blanca, no puedes entenderlo. Esto no es un juego de amantes, es mi maldición, exclamó, sus ojos negros ardiendo como las antorchas de la Feria de las Flores. En ese instante, bajo la luna llena que bañaba Granada en plata, supe que mi intento de besarla por primera vez se había convertido en el detonante de un abismo que nos separaría para siempre, o eso creí. Me llamo Blanca, tengo 28 años y vivo en esta ciudad de contrastes eternos, donde el aroma a jazmín se mezcla con el humo de las chimeneas en invierno, y las campanas de la catedral llaman a misa mientras los gitanos tocan flamenco en las cuevas de Sacromonte. Granada es mi hogar desde niña, un laberinto de moriscos y renacentistas que me ha visto crecer entre libros de poesía de Lorca y las leyendas de brujas que mi abuela contaba junto al fuego. Soy profesora de literatura en la Universidad de Granada, una mujer sencilla con el pelo castaño revuelto y una pasión por las palabras que a veces me hace olvidar el pulso de la vida real. Pero nada me preparó para Beatriz, esa hechicera que irrumpió en mi existencia como un vendaval del Levante. La conocí en una tertulia literaria en la librería Antigua, un rincón polvoriento del centro donde los intelectuales se reúnen a debatir sobre García Lorca y las pasiones prohibidas. Era una noche de otoño con el viento trayendo el olor a castañas asadas desde las plazas. Yo leía un fragmento de Bodas de Sangre, mi voz temblando en las líneas sobre la pasión que devora, cuando la vi entrar. Beatriz, con su vestido rojo que parecía tejido de las llamas de una hoguera gitana, su cabello negro cayendo como una cascada nocturna, y esos ojos. Dios, esos ojos oscuros que parecían contener los secretos de la Alhambra misma. Se sentó al fondo, pero su presencia era un imán, todas las miradas se desviaron hacia ella, incluida la mía. Después de la lectura, se acercó con una sonrisa que era mitad miel, mitad veneno. Tu voz hace que las palabras de Lorca cobren vida, Blanca. Como si el fantasma del poeta estuviera aquí, susurrando al oído de las amantes condenadas. Su acento era andaluz puro con ese deje suave de las mujeres de Granada que hace que cada sílaba suene como una caricia. Me tendió la mano y al tocarla, sentí un escalofrío como si una corriente eléctrica nos uniera. Hablamos hasta que la librería cerró, de poesía, de amores imposibles, de cómo la ciudad guarda en sus callejones los ecos de pasiones que el tiempo no borra. Me contó que era restauradora de arte antiguo, especializada en manuscritos medievales, pero sus ojos esquivaban detalles, como si cada palabra fuera un velo sobre algo más profundo. Desde esa noche intenté salir con ella. Dios, cómo lo intenté. Invitaciones a cenar en el Parador de San Francisco con vistas a la Alhambra iluminada, paseos por los jardines del Generalife, donde el agua de las fuentes susurra promesas, incluso una noche de flamenco en las cuevas, con el duende del cante hondo envolviéndonos. Pero siempre su trabajo misterioso lo impedía. Lo siento, Blanca, un manuscrito urgente de la Biblioteca Nacional me reclama en Madrid, decía con esa voz ronca que me deshacía. O hay una exposición en Sevilla que no puedo posponer. Los alquimistas andaluces no esperan. Excusas que al principio acepté con gracia atribuyéndolas a la pasión de una profesional, pero que pronto se convirtieron en grietas en mi corazón. Una semana después de nuestro encuentro, la invité a un café en la Plaza Nueva, bajo la sombra de la estatua de Neptuno. Llegó tarde con el pelo revuelto y un colgante de piedra lunar que brillaba contra su piel oliva. Perdóname, he estado en las montañas, recolectando inspiración, murmuró y su mano rozó la mía sobre la mesa, enviando chispas por mi espina dorsal. Hablamos de nosotras, de cómo en Granada las mujeres como yo, como nosotras, hemos aprendido a amar en silencio, entre las sombras de la Inquisición y las miradas de los vecinos chismosos. Le confesé mi miedo a los amores fugaces, a ser solo un capítulo en la vida de alguien. Ella sonrió esa sonrisa que era un sortilegio y dijo, Blanca, tú no eres un capítulo, eres el libro entero que quiero leer despacio. Pero al día siguiente canceló nuestra cena. Emergencia en el taller, texto seco en mi teléfono. Me quedé sola en el restaurante El Ají, con una botella de vino tinto de la Alpujarra y el peso de la decepción como una losa. ¿Era yo la tonta por creer en algo real? Granada, con su belleza traicionera, me consolaba esa noche. Caminé por el Paseo de los Tristes, escuchando el Darro murmurar secretos al Albaicín, y juré que no la buscaría más. Pero el destino, ese viejo embaucador andaluz, tenía otros planes. 2 semanas después, la encontré por casualidad en el mercado de San Agustín,
comprando hierbas secas y frascos de aceites esenciales. Su cesta rebosaba de romero, lavanda y algo que parecía raíz de mandrágora, leyendas de brujas, pensé, riendo para mis adentros. Beatriz, la llamé y su rostro se iluminó como el sol sobre la nieve de las sierras. Nos abrazamos allí mismo, entre el bullicio de vendedores gritando aceitunas de la Axarquía, y el aroma a pan recién horneado. Ven conmigo a mi casa esta noche, susurró al oído, su aliento cálido contra mi cuello. Sin excusas esta vez. Su apartamento estaba en el corazón del Albaicín, un laberinto blanco de casas encaladas con macetas de geranios rojos colgando de los balcones. Subimos las cuestas empinadas, riendo de las anécdotas de la tertulia, y cuando entramos, el aire estaba cargado de incienso y algo más, un aroma terroso a tierra húmeda después de la lluvia. El lugar era un santuario, estanterías repletas de libros antiguos en latín y árabe, cristales tallados que capturaban la luz de las velas, y en el centro un altar improvisado con velas negras y un cuenco de agua plateada. Es mi rincón de restauración, explicó, pero sus ojos evitaban los míos. Cenamos vino y tapas que ella preparó, gazpacho frío y jamón de Trevélez, sentadas en el suelo sobre cojines bordados a mano. La conversación fluyó como el Guadalquivir en primavera, de nuestras infancias, de cómo yo crecí en un barrio obrero con una madre viuda que me enseñó a bordar sueños con hilo barato, y ella, hija de una familia de artistas nómadas que vagaban por las ferias de Andalucía. Mi madre era una curandera, confesó, de esas que sanan con palabras y hierbas, no con pastillas. Su voz se tiñó de sombra, y por un momento vi el peso de un secreto en su mirada. Entonces, el beso. Fue inevitable como el destino en una tragedia de Calderón. Me incliné sobre la mesa baja, mis labios rozando los suyos, suaves como pétalos de rosa de Damasco. Ella respondió con una urgencia que me dejó sin aliento, sus manos enredándose en mi pelo, tirando suavemente como si quisiera anclarme a la tierra. El mundo se redujo a ese instante, el sabor a vino en su boca, el latido de su corazón contra el mío, el gemido ahogado que escapó de su garganta. Nos separamos jadeantes y en sus ojos vi no solo deseo, sino un abismo de miedo. Blanca, esto es peligroso, murmuró apartándose. ¿Peligroso? ¿Por qué? ¿Por nosotras? ¿Por esta ciudad que aún juzga los besos entre mujeres? La ira subió en mí como la marea en la costa tropical. Ella negó con la cabeza, levantándose para apagar las velas una a una, sumiendo la habitación en penumbras. No es la ciudad. Es mi trabajo. Hay cosas que no puedo explicarte, no aún. Su voz era un susurro roto y en ese momento, el grito que mencioné al principio estalló de sus labios cuando insistí, cuando le rogué que me dijera la verdad. Blanca, no puedes entenderlo. Esto no es un juego de amantes, es mi maldición. Lágrimas corrían por sus mejillas y yo, atónita, solo pude abrazarla mientras el Albaicín dormía ajeno a nuestro tormento. Esa noche nos quedamos así, envueltas en silencio, pero supe que el misterio de Beatriz era más oscuro que las cuevas de Sacromonte y que mi amor por ella me arrastraría a un precipicio del que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me recordaban las tormentas de siroco que barre en Granada en verano, dejando todo revuelto y el aire cargado de electricidad. Intenté convencerme de que su maldición era solo una metáfora poética, una forma florida de decir que su pasado la ataba como cadenas invisibles. Pero el colgante de piedra lunar que llevaba al cuello, ese que brillaba con una luz propia bajo la luna, me inquietaba. ¿Era una reliquia familiar, o algo más? En las clases de literatura, mientras explicaba a mis alumnos el simbolismo en la casa de Bernarda Alba, mi mente vagaba hacia ella, hacia el sabor de sus labios y el enigma de sus palabras. La busqué, por supuesto. Envié mensajes que quedaban sin respuesta durante horas, hasta que un estoy bien, solo ocupada, llegaba como un bálsamo insuficiente. Una tarde, después de una clase sobre el romanticismo español, me armé de valor y subí al Albaicín. El sol se ponía tras la silueta de la Alhambra, tiñendo las paredes blancas de rosa y oro, y el aroma a azahar flotaba en el aire como un perfume de amores antiguos. Llamé a su puerta, el corazón martilleando como un tambor en una procesión de Semana Santa. Abrió con el pelo recogido en un moño desordenado, vestida con una camisa holgada manchada de tinta y hierbas secas esparcidas por el suelo. Blanca. ¿Qué haces aquí? Su voz era una mezcla de sorpresa y pánico, pero me dejó entrar, cerrando la puerta con un clic que sonó a trampa.
El apartamento estaba en caos, libros abiertos por todas partes, un mapa antiguo de Granada extendido sobre la mesa con marcas rojas en lugares olvidados, la fuente de los Caños del Paraíso, la iglesia de San Salvador, y en el aire, ese olor a incienso mezclado con algo metálico, como sangre de dragón de las leyendas. Quiero entender, Beatriz. Dime qué es esa maldición. ¿Es un ex que no te deja en paz? ¿Una familia que no acepta quién eres? Me senté en el sofá desgastado, mis manos temblando sobre las rodillas. Ella se paseó como un león enjaulado, sus ojos oscuros fijos en el suelo. Finalmente se detuvo frente a mí, arrodillándose para tomar mis manos. No es un ex ni familia. Es herencia. Mi linaje desciende de las brujas de la Inquisición, aquellas que el tribunal persiguió en estas mismas calles. Mi trabajo no es solo restaurar manuscritos, es preservar sus secretos, sus rituales. Y hay uno que me ata a Blanca. Un pacto que hice para salvar a mi madre. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que me ahogaban. ¿Brujas? ¿Pactos? En Granada, cuna de leyendas, lo creí a medias, lo deseé a medias. Le pedí detalles, pero ella se cerró como una ostra. No puedo romper el silencio sin arrastrarte a esto. Es peligroso para ti y para nosotras. La besé entonces, desesperada por anclarla a la realidad, por hacerla mía en ese caos. Sus labios se rindieron al principio, su cuerpo presionándose contra el mío con una urgencia que hablaba de hambre reprimida. Pero se apartó de nuevo, jadeante. No. Si te involucro, te maldeciré también. Esa noche nos separamos con un abrazo que era mitad súplica, mitad adiós. Caminé de vuelta a mi piso en el Realejo, las calles empedradas resonando con mis pasos solitarios, y el peso de su secreto como una capa de plomo. ¿Era loca por creerle? ¿O era el comienzo de algo que nos uniría más allá de lo racional? Al día siguiente en la universidad, una colega me habló de una exposición de arte esotérico en el Palacio de la Madraza. Hay manuscritos fascinantes sobre alquimia andaluza, dijo. Mi curiosidad, esa maldita curiosidad de las lectoras empedernidas, me llevó allí esa misma tarde. El palacio, con sus arcos nazaríes y patios de azulejos relucientes, estaba lleno de eruditos y curiosos. Entre las vitrinas de pergaminos iluminados, la vi, Beatriz, inclinada sobre un códice, discutiendo en voz baja con un hombre de barba gris que parecía salido de un cuadro de El Greco. Llevaba guantes blancos y su expresión era de concentración feroz. Me acerqué sigilosamente ocultándome tras una columna, y oí fragmentos: el elixir debe completarse antes de la luna nueva, o el velo se romperá. La descendiente de Isabel la Bruja no puede fallar. ¿Isabel la Bruja? El nombre me heló la sangre, recordaba las historias de mi abuela sobre una mujer ejecutada en la plaza Beiber Rambla por hechicería, amante de otra mujer en tiempos de Felipe II. Cuando el hombre se fue, me rebelé. Beatriz, ¿qué es esto? ¿Eres parte de algo más grande? Su rostro palideció, y por un instante vi pánico puro. Blanca, vete. Por favor. Pero yo no me moví, y en ese forcejeo verbal, bajo los ojos vigilantes de los retratos antiguos, surgió la primera grieta real en su armadura. Me contó a retazos sobre el pacto. Su madre, moribunda de cáncer, le había legado no solo el don de la curación, sino una deuda con fuerzas ancestrales. Debo restaurar un grimorio perdido, el libro de las sombras de las sacerdotisas de Granada, robado durante la Reconquista. Si lo recupero, libero a mi linaje; si fallo, la maldición cae sobre mí. ¿Y sobre quiénes amo? Amor. Esa palabra salió de sus labios como una confesión, y mi corazón se hinchó. La besé allí, en medio del palacio, ignorando las miradas de los visitantes. Fue un beso robado, dulce y salado de lágrimas contenidas, prometiendo que la ayudaría. Pero al salir, noté al hombre de la barba observándonos desde las sombras, sus ojos como dagas. ¿Quién era él? ¿Aliado o enemigo? Esa noche en mi cama sola, soñé con hogueras en la plaza de los Aljibes y con Beatriz atada a un poste, gritando mi nombre. Desperté sudando, jurando que desentrañaría el misterio, sin saber que mi intromisión desataría la tormenta. Los encuentros se volvieron robados, intensos como las siestas andaluzas bajo el calor abrasador. Nos veíamos en rincones olvidados, el mirador de San Nicolás, con la Alhambra como testigo eterno, o en mi piso,
donde cocinábamos paella con azafrán de la Vega y hablábamos hasta el amanecer. Ella me abría pedazos de su alma, como había descubierto su don a los 16, curando a un vecino con una infusión de verbena, como su atracción por las mujeres la había aislado en una Granada conservadora, donde las lenguas viperinas de las vecinas podían destruir reputaciones. Eres la primera en años que me hace sentir humana, me dijo una noche, su cabeza en mi regazo mientras yo le peinaba el cabello con los dedos. Pero las excusas volvían. El grimorio me llama a Baeza esta semana, decía, y desaparecía por días. Yo, celosa y temerosa, empecé a seguirla. Una vez, la vi entrar en una herboristería oculta en el Zacatín, hablando con una anciana de ojos penetrantes sobre el velo entre mundos. Otra, la sorprendí en la catedral, arrodillada no en oración cristiana, sino susurrando a una estatua de la Virgen como si fuera una diosa pagana. Cada descubrimiento avivaba mi amor y mi duda, ¿era una hechicera de verdad, o una mujer rota por el peso de la tradición? El conflicto estalló una noche de lluvia torrencial, cuando la esperé en su puerta hasta que el agua me caló hasta los huesos. Abrió empapada ella también, con un moretón fresco en la mejilla. ¿Qué te ha pasado?, grité, entrando a la fuerza. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando. El hombre de la barba. Es mi mentor, pero también mi carcelero. Quiere el grimorio para sí, para un ritual que rompería el equilibrio. Me amenazó hoy. La ira me cegó, la abracé jurando protección, pero en su confesión vino la primera traición involuntaria: no puedo amarte como mereces, Blanca. El pacto exige pureza. Soledad. Esas palabras me cortaron como un cuchillo serrano. ¿Solitud? Después de todo. Salí corriendo bajo la tormenta, el darro desbordado reflejando mis lágrimas, convencida de que su trabajo era una excusa para no comprometerse. Pero en el fondo sabía que era más, un secreto que nos devoraría si no lo enfrentábamos. Granada, con su historia de amores truncados, parecía conspirar contra nosotras. La comprensión llegó como un rayo en la noche de San Juan, cuando las hogueras iluminan las playas de la costa y los jóvenes saltan sobre las llamas para purgar pecados. Pero para mí no hubo purificación, solo revelación amarga. Había pasado semanas investigando en la biblioteca de la universidad, devorando tomos polvorientos sobre la Inquisición en Andalucía y las sociedades secretas de mujeres sabías. Descubrí que Isabel la Bruja no era mito, una mora granadina del siglo XVI, amante de una cristiana, que usó su conocimiento de hierbas y estrellas para desafiar a la Iglesia, pagando con la hoguera. Su grimorio, según las crónicas, contenía hechizos de amor eterno, pero también maldiciones que ataban almas a deudas eternas. Confronté a Beatriz en su apartamento, armado con fotocopias amarillentas y una determinación que me hacía temblar. Esto es lo que ocultas, ¿verdad? No eres restauradora, eres guardiana de un legado maldito. Ella no lo negó, al contrario, sus ojos se llenaron de un orgullo antiguo, mezclado con terror. Sí, Blanca. Y tú, al indagar, has roto el velo. Ahora estás marcada. Me mostró el grimorio por primera vez, un volumen encuadernado en cuero negro con páginas que olían a siglos de humo y jazmín, iluminadas con tintas que brillaban como estrellas. Al tocarlo sentí un calor que me recorrió los dedos, como si el libro respirara. Esa noche nos amamos no con pasión física, eso lo reservamos para el alma, sino con confesiones que tejían nuestra unión. Me contó todo, como el pacto de su madre la obligaba a completar el ritual antes de los 30 años, o la maldición reclamaría su vida en una enfermedad incurable. El mentor, don Ramiro, era un descendiente de inquisidores, obsesionado con poseer el poder del libro para sus propios fines oscuros, un elixir de juventud que corrompía el alma. Te amo, Blanca, pero mi amor te condena, sollozó, y yo, necia, respondí, entonces condenémonos juntas. Te ayudaré a romperlo. Nuestra alianza fue un baile peligroso en las sombras de Granada. Nos reuníamos en secreto, en las ruinas del Bañuelo, donde los baños árabes susurraban ecos de amantes prohibidas, en la Sabica escalando senderos ocultos hacia la Alhambra para observar las estrellas y trazar mapas astrológicos. Ella me enseñó rudimentos de su arte, infusiones para calmar el espíritu, runas dibujadas con sal en el suelo para protección, y yo aportaba mi conocimiento literario, descifrando alegorías en los poemas de los mozárabes que ocultaban claves.
Por primera vez sentí que éramos un equipo, dos mujeres desafiando el peso de la historia como las heroínas de las novelas de Cervantes, pero con besos robados en lugar de espadas. Sin embargo, los conflictos gay-GT no tardaron. Mi familia, devota católica de barrio, empezó a notar mi ausencia en las misas dominicales. Mi madre, con su rosario eterno y su mirada de halcón, me acorraló una tarde en la cocina, oliendo a potaje de garbanzos. ¿Quién es esa mujer que te tiene así, hija? Las vecinas hablan de besos en plazas públicas. ¿Es pecado lo que buscas? Lágrimas en sus ojos, y en los míos rabia contenida. Le confesé mi amor por Beatriz, no los detalles esotéricos, y su respuesta fue un portazo y un Dios te perdone, pero yo no puedo. El rechazo dolió como una espina de olivo, recordándome que en esta Andalucía profunda, el amor entre mujeres aún es un susurro temido. Peor aún fue la traición que descubrí por accidente. Una noche, mientras Beatriz dormía en mi cama, nuestros cuerpos entrelazados en inocente ternura, exhaustos de un día de búsqueda, revisé su teléfono por paranoia. Un mensaje de don Ramiro: la profesora es una distracción. Úsala para el ritual final, o la eliminaré como a las otras. ¿Las otras? Mi mundo se derrumbó. ¿Me usaba? ¿Era yo cebo en su juego? Al amanecer, la confronté, el teléfono en la mano como prueba. Dime que no es verdad. ¿Soy solo una herramienta en tu pacto? Su negación fue un torrente de lágrimas. No. Ramiro miente para separarnos. Ha matado antes a guardianas que se enamoraron, para purgar lo que él llama debilidad. Pero la duda se clavó en mí como una daga. Hice lo impensable, contacté a Ramiro a escondidas, fingiendo deserción. Nos encontramos en una taberna del Zacatín, entre el humo de cigarros y el tintineo de copas de manzanilla. Él, con su barba gris y ojos de serpiente, sonrió como un lobo. Ah, la amante ingenua. Únete a mí, y te daré el elixir. Beatriz es veneno, su linaje corrompió a mi familia con herejía. Sus palabras envenenaron mi mente, detalles de las otras, mujeres como yo que murieron en accidentes sospechosos, amantes sacrificadas por el pacto. Dudé, oh Dios, dudé. Regresé a Beatriz con el corazón partido, ocultando el encuentro, pero la semilla de la traición ya germinaba. Nuestras noches se volvieron tensas, mis besos cautelosos, sus caricias suplicantes. Siento que te pierdo, murmuraba ella, y yo fingía sonrisas, mientras en mi interior rugía una tormenta de celos y miedo. El malentendido se profundizó cuando encontré una carta en su grimorio, una promesa de celibato eterno, firmada por ella ante las diosas de la noche. ¿Celibato? Después de jurarme amor, grité lanzando el papel al fuego de la chimenea. Ella palideció. Es parte del ritual, Blanca. Pureza del cuerpo para salvar el alma. No significa que no te ame, significa que debo elegir, tú o mi herencia. La decisión difícil cayó sobre nosotras como una losa, renunciar al amor por la supervivencia, o arriesgarlo todo. En ese clímax de dolor, huí a las sierras de la Alpujarra, buscando refugio en un cortijo de una amiga. Allí, entre olivos centenarios y el balido de cabras, lloré por nosotras, por esta Granada que nos maldecía con bellezas traidoras. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, me trajo de vuelta, un mensaje de Beatriz, desesperado. Ramiro tiene el grimorio. Ven, o todo se pierde. Corrí de regreso, el corazón en la garganta, sin saber que mi elección sellaría nuestro destino en un torbellino de revelaciones. El reencuentro fue en las entrañas de la Alhambra, en un pasadizo olvidado bajo los palacios nazaríes, accesible solo por una puerta oculta en los jardines del Partal. Beatriz me guió allí al anochecer, su silueta recortada contra las luces de Granada como una sombra danzante. Sigue el sendero de las rosas negras, había dicho en su mensaje, y yo obedecí, el pulso acelerado por el miedo y la adrenalina. El aire era fresco, cargado del perfume de naranjos y tierra húmeda, y el eco de mis pasos resonaba como susurros de fantasmas moros. La encontramos a ella y al horror, en una cámara subterránea, iluminada por antorchas que proyectaban sombras grotescas en las paredes de yeso arabesco. Ramiro sostenía el grimorio abierto, recitando en un latín gutural que hacía vibrar el aire. Beatriz, atada con cuerdas encantadas que brillaban con runas, forcejeaba en vano. Blanca, huye, gritó al verme, pero yo no podía.
Avancé, el coraje de las heroínas de las novelas picarescas impulsándome. Suéltala, monstruo, exigí, mi voz rompiéndose en el vasto espacio. Ramiro se giró, su risa un eco seco como huesos en una fosa. La Virgen Sacrefa Isabel llega. Perfecto para el clímax. Reveló entonces la verdad que me dejó helada. No era solo un inquisidor descendiente, era el guardián traidor, quien había envenenado a la madre de Beatriz para forzar el pacto, y ahora buscaba mi sangre pura, de una amante no iniciada, para completar el elixir. La traición de Beatriz era ilusión. Ella había fingido debilidad para atraerlo a la trampa, pero Ramiro lo sabía y había invertido el juego. El caos estalló como una corrida enloquecida. Beatriz rompió sus ataduras con un conjuro susurrado, palabras en árabe antiguo que invocaban el viento del desierto, y yo, armada solo con una daga ceremonial que encontré en el suelo, me lancé contra él. La lucha fue brutal, no de espadas sino de voluntades. Él invocaba sombras que nos arañaban como garras, ella contraatacaba con hierbas arrojadas que estallaban en llamas purificadoras. Yo en medio corté una cuerda que lo ataba al grimorio, liberando una oleada de energía que nos derribó a todos. En el suelo, cubierta de polvo y rasguños, miré a Beatriz. Lo siento, jadeé, recordando mi duda, mi encuentro secreto con él. Pensé que me usabas. Sus ojos, llenos de lágrimas, se suavizaron. Nunca. Eres mi salvación, Blanca. El ritual no exige soledad, exige sacrificio voluntario. Yo elegí amarte sobre el pacto. Pero Ramiro se levantó herido pero no vencido, y en un arrebato de furia, invocó la maldición final, un velo de oscuridad que nos envolvió, separándonos en visiones ilusorias. En mi visión, vi a Beatriz ardiendo en la hoguera de Isabel, gritando mi nombre mientras las llamas la devoraban. El pánico me ahogó, grité, luchando contra la ilusión hasta que mis uñas sangraron contra la piedra. La suya, supe después, era verme a mí rechazada por mi familia, sola en una granada que me escupía por mi amor pecaminoso. El malentendido se profundizó en ese infierno mental, creí que ella me abandonaba de nuevo, y ella pensó que yo la culpaba. Pero el amor, ese duende indomable, nos sacó, unimos nuestras voces en un grito sincronizado, rompiendo el velo con pura voluntad. Ramiro cayó no muerto, Granada no necesita sangre en sus leyendas, sino atado por sus propias runas, un prisionero de su ambición. El grimorio se abrió solo, páginas volando como pájaros nocturnos, y en su centro un hechizo de liberación que Beatriz leyó con voz temblorosa. Por el amor que trasciende la muerte, libero a mi linaje. Un viento cálido nos envolvió disipando la oscuridad, y sentí el peso del secreto evaporarse de su alma. Pero el alto trago no terminó allí. Mientras escapábamos por los pasadizos, Ramiro maldijo, el precio del amor es la pérdida. Una de vosotras pagará. Sus palabras sembraron duda de nuevo. Días después, en la calma relativa de mi piso, el conflicto resurgió. Mi madre irrumpió una mañana, acompañada de un sacerdote del barrio, exigiendo exorcizar mi posesión demoníaca por amar a una bruja. Hija, esto es el fin. La iglesia lo sabe todo, las vecinas te han visto con ella en rincones impuros. El escándalo estalló, gritos, lágrimas, la daga de la tradición clavándose en mi corazón. Rechacé a mi madre cerrando la puerta en su rostro, pero el daño estaba hecho. Beatriz, al enterarse, se apartó. No puedo ser la causa de tu ruina familiar. Mejor terminemos antes de que sea tarde. La decisión difícil me partió en dos. ¿Elegir el amor sobre la sangre? ¿O la familia sobre la pasión? Pasé noches en vela, caminando por el Sacromonte escuchando el flamenco como lamento colectivo de los marginados. Finalmente la confronté en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra como juez silencioso. No hay elección, Beatriz. Sin ti soy mitad de mí misma. Mi familia sanará, o no, pero nosotras debemos intentarlo. Nos abrazamos bajo las estrellas, un beso que sellaba promesas rotas, pero el eco de la maldición de Ramiro persistía. La situación controvertida escaló cuando la prensa local, esa hidra chismosa de El Ideal, publicó un artículo anónimo sobre rituales paganos en la Alhambra, insinuando escándalo lésbico y herejía. Las redes ardieron con comentarios: Granada no es lugar para sodomitas brujas. Mi trabajo peligró, el decano me llamó a su oficina, ojos evasivos. Blanca, cuida tu reputación. Esto daña a la facultad.
El PHNN bullía en mí, que nuestro amor debía justificarse ante una ciudad que alardeaba de tolerancia multicultural pero devoraba a sus disidentes. En medio del torbellino un descubrimiento: Ramiro había escapado, y con él una página del grimorio, la de la maldición final. Una traición interna romperá el lazo, decía. ¿Quién traicionaría? La paranoia nos carcomió. Sospeché de mi propia sombra, Beatriz, de sus aliados ocultos. El clímax inesperado llegó en la Feria de las Flores. Entre casetas de vino y bailes, un mensajero anónimo me entregó una nota: ella te miente. Reúnete conmigo. Era Ramiro, o su marioneta. Corrí a Beatriz, pero la encontré con una mujer desconocida, una antigua amante, juró después, discutiendo en voz baja. El malentendido explotó. ¿Me traicionas con ella?, grité, el mundo derrumbándose en público, miradas de juerguistas clavándose en nosotras como flechas. La humillación fue total. Huí entre la multitud, el corazón hecho trizas, convencida de que su trabajo misterioso era solo una red de engaños. Pero en la soledad de mi piso, el teléfono sonó. Beatriz, voz quebrada. Ven. Es la trampa de Ramiro. La mujer era una aliada, fingiendo para atraerlo. La creí o quise creerla, y corrí de nuevo hacia el abismo. La persecución final nos llevó a las cuevas de Sacromonte, ese barrio gitano donde el flamenco nace del alma dolida y las leyendas de brujas se entretejen con el cante. Bajo una luna menguante que teñía las colinas de plata fría, entramos en una gruta adornada con velas y tambores ancestrales. Allí Ramiro esperaba, flanqueado por acólitos encapuchados, descendientes de inquisidores, reveló, unidos por odio al linaje impuro. El grimorio yacía en un altar de piedra, abierto en la página robada, y Beatriz, al verlo, palideció. Es el hechizo de la traición, obliga a una amante a sacrificar a la otra. El alto trago fue un vórtice de emociones crudas. Ramiro nos obligó a elegir: una de vosotras debe apuñalar a la otra con esta daga encantada, o ambas perecerán en la maldición. Sus ojos brillaban con sadismo, recordando las hogueras de antaño. Yo miré a Beatriz, su rostro surcado de lágrimas, el colgante de piedra lunar pulsando como un corazón expuesto. Hazlo tú, susurró ella. Salva tu vida. Mi pacto termina conmigo. Pero en sus ojos vi la verdad: el ritual requería mi consentimiento, mi amor puro para romper el ciclo. El conflicto interno me desgarró. Recordé todo: los besos robados, las noches de confidencias, el rechazo de mi familia que aún dolía como una herida abierta. ¿Sacrificarla era misericordia o cobardía? La PHNN contra Ramiro, ese patriarca que encarnaba siglos de opresión, me dio fuerzas. En lugar de obedecer, volteé la daga contra él, gritando un conjuro que Beatriz me había enseñado por las diosas de Granada: que el velo caiga sobre el opresor. La gruta tembló, las sombras de los acólitos se volvieron contra su maestro, runas traicioneras girando como serpientes. Ramiro cayó de rodillas, el grimorio ardiendo en sus manos, consumiéndose en llamas purificadoras. Pero el precio llegó: la maldición, liberada, reclamó una vida. Beatriz se tambaleó, una mano en el pecho, sangre no de herida, sino de la esencia vital, brotando de sus labios. Es el final, jadeó. El pacto se cierra con mi sacrificio. No, grité, no. La abracé mientras el mundo se desdibujaba, sus ojos oscuros fijos en los míos. Te amo, Blanca. Vive por nosotras. Haz que Granada cante nuestro amor, no lo entierre. El dolor fue un abismo, un grito mudo que me arrancó el alma. La llevé fuera de la cueva al amanecer que pintaba las sierras de oro, y allí, en brazos de una curandera gitana que surgió de la nada, aliada secreta de su linaje, Beatriz exhaló su último aliento. O eso creí. En el hospital de San Cecilio, mientras yo velaba su cuerpo inerte, un milagro, o hechicería residual, ocurrió: su corazón latió de nuevo, débil pero persistente. El sacrificio había sido simbólico, mi elección de amor sobre violencia había roto la maldición por completo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, como las restauraciones de la Alhambra tras terremotos. Mi familia, avergonzada por el escándalo pero tocada por mi duelo público, hablé en una tertulia sobre amores prohibidos, citando a Lorca, tendió puentes frágiles. Mi madre me abrazó una noche susurrando: perdóname, hija. El amor es de Dios, no de hombres. Beatriz despertó transformada,
sin dones sobrenaturales, solo una mujer libre con cicatrices que contaban nuestra historia. Regresamos al Albaicín, a un apartamento compartido con balcones de geranios y libros apilados. Nuestros besos ahora eran abiertos en plazas donde antes nos ocultábamos, desafiando las miradas con la dignidad de las que han vencido sombras. Escribí nuestra historia en un manuscrito, Sombras de Alhambra, publicado en una editorial de Sevilla, que se convirtió en bestseller, avivando debates sobre amor lésbico y herencia andaluza. Ramiro, capturado por la policía tras una denuncia anónima, languidece en prisión, su red desmantelada. Hoy, 2 años después, caminamos por el Generalife, manos entrelazadas bajo los cipreses. Granada, con su belleza caprichosa, nos ha devuelto la paz. Intenté salir contigo, bromeo, y tu trabajo misterioso casi nos mata. Ella ríe, esa risa que es música de cantes hondos. Pero valió la pena, mi amor. Eres mi elixir eterno. En este final humano, no hay hadas ni tragedias absolutas, solo 2 mujeres que eligieron el corazón sobre la maldición, tejiendo un amor que florece como el azahar en primavera eterna. Y así en las calles de Granada, donde los secretos duermen en cada piedra, nosotras caminamos libres, sabiendo que el verdadero hechizo es el que une almas contra el mundo.